toda la cabeza. Claro, ahora nos enfocamos un poco y ya está. Ahí está cuadrado, se llega. Claro, lo que pasa es que el foco no es lo mismo para todos. Para algunos lo ven fenómeno ahí y otros ven fenómeno así. Ahí vamos a tratar de poner un foco intermedio así. Y ahora como viene el Y ahora como vienen los focos LED. Bueno, vamos a seguir. Habíamos llegado a una imagen como esta. Un poco estábamos hablando de las normas de comunicaciones. Nosotros los más grandecidos estamos más acostumbrados a las normas. Los chicos más jóvenes uno le habla de normas y dicen, no, no hay normas. No existe. Pero bueno, digamos, el mundo sin normas no existe, ¿no? Comenté que uno de los ejemplos típicos son esos dos bebés que quieren los dos, hay un chupete para cada uno y bueno, primero hay un solo chupete y el más fuerte agarra el chupete y se lo quita. Después ponen otro chupete más y cuando lo va a agarrar el bebé más débil, el más fuerte se lo quita de vuelta. Entonces es como que un mundo sin normas no existe, porque si traen, compremos otro chupete más, le damos otro chupete más y otra vez el más fuerte le quita el chupete más débil. Claro. Por eso las normas ahora las hace Estados Unidos y se acabó. Ellos definen y se acabó. Entonces un poco... O sea, el más fuerte hace las normas y se queda con todos los chupetes. y se queda con todos los chupetes. Pero legalmente. Pero legalmente. Así que bueno, el tema de tenemos que estudiar o por lo menos enfrentarla y saber que tenemos que buscarla y si tenemos que hacer algo, diseñar algo, tenemos que ir a las normas, por lo menos de las cosas que ya existen, ¿no? Hoy se está en un gran impulso a la academia, a la universidad, de ITU y de otros lugares de normas, se está pidiendo a las universidades que escriban las normas, porque son más puros. O sea, la universidad estudia la ciencia, estudia realmente la cuestión técnica bien, y entonces de alguna forma no tiene interés en decir vamos a imponer esta norma porque ya Motorola la desarrolló. Vamos a decir, no, pongamos una norma que sirva, o sea, que sea buena. Entonces se está pidiendo mucho a las universidades que aporten, así que bueno, es el estado de las cosas actuales. De hecho, se está trabajando ya en las normas de la nueva generación de los celulares, o sea, se espera un mundo muy conectado, y con velocidades de gigas al celular, o sea, gigabit por segundo al celular, o sea, uno puedo tenerlo en línea prácticamente, ¿no? Y para lograr eso, bueno, hay que hacer normas por todos lados, normas a nivel radioeléctrico, hay que hacer normas a nivel transporte de información entre las torres de comunicación de los celulares, etc. O sea, hay que trabajar muy duro y se habla de que en 2023 tiene que estar todo normado ya y empezar a funcionar. Así que A la vuelta de la esquina. por eso se pide que justamente la universidad aporte, porque es más pura y hay mucha más gente investigando y por ahí encuentran cosas que para el privado que diseñó, él busca que sea vender mucho, digamos, así que sea rentable. Entonces por ahí va a tratar de mover las normas para el lado que le viene bien. Sacan normas para patentar algo. Hago un Por eso incluso de hecho la universidad puede patentar, para que revise. pero claro, a veces no se anima, a veces la continuidad es compleja. Listo, me pongo Los grupos de investigación arrancan y terminan y quizás no terminan un trabajo y no lo sigue otro, entonces a veces es más complejo desde la universidad lograrlo, pero se logra. Hay gente que ya trabaja. Bueno, en forma general, nosotros vamos a trabajar en las normas en un punto tal en que vamos a interconectar nuestros DT con nuestro DC. DT era nuestro terminal, nuestro equipamiento de terminal, Data Terminal Equipment, o sea, el elemento que da datos, la computadora, un teclado, un LCA, o un servidor, por ejemplo. Y nuestro DCE, que es nuestro sistema de comunicaciones, nuestro aparato para comunicar. Entonces, las normas que vamos a estudiarlas nosotros en este punto, digamos. Este grupo de normas que vamos a trabajar.
Esas normas se definen a grandes rasgos, ya lo habíamos un poco mencionado en la parte de historia, no se recuerdan, ni yo tampoco, pero bueno, la época de historia, cuando hablamos un poquito de la historia, hablamos de que se fueron definiendo las normas y se dieron tres grandes características o indicaciones para las distintas normas. La parte funcional, la parte eléctrica y la parte mecánica. Definir la parte funcional, bueno, es un poco lo que hace cada una de las señales, o sea, cuando yo voy a interconectar cosas de este lado a este lado, qué hace cada una de las señales que permite la interconexión. Y ahí tenemos dentro de las funcionalidades masas, datos, control, tiempos y señales secundarias. Esas son las funcionalidades de las señales. En la parte eléctrica estamos hablando de las tensiones o corrientes que podríamos utilizar en las normas. Y si el sistema es balanceado en cuanto a su forma de armar el conexionado, la impedancia de los cables, o sea, todo lo que tenga que ver con lo eléctrico puramente. Ahí se trabaja en la zona eléctrica de las normas, ¿no? Y la parte mecánica tiene que ver con el conector a utilizar. Los pines, las señales, o sea, de todo lo otro, o sea, las funcionales, con las tensiones que les corresponden, en qué pin, en qué patita de los conectores van ubicadas esas señales. Un poco eso establece la norma. De hecho, yo puedo tener dos conectores que son compatibles totalmente, pero están trabajando en normas distintas. Y bueno, no normas distintas a nivel eléctrico. Bueno, algo puede pasar, puede que no funcione, puede que se rompa, que se queme. El mismo conector y funcionalidades distintas. Donde espero transmitir información, recibo una señal de control. O sea, por eso es que las normas se establecen y ahí se hace la unión de los tres elementos en la norma determinada. Según, como decimos, según el origen de la norma, en algunos casos se separan y cada parte tiene un código distinto y en otros casos la norma es integral. Se habla del conector, de la parte eléctrica y de la parte funcional, todo en un solo caso. Un poco como decimos, estamos trabajando en este lugar y en este lugar nosotros podemos tener dentro de los DTE posibles PC, host, equipos de información digital, cualquiera, ¿no? Dentro de este otro lado tenemos lo que llamamos modem, adaptadores de señales y podríamos tener otro DTE, vamos a ver cómo los podemos interconectar. Cosa que se puede dar tranquilamente en este tipo de... Bueno, no habíamos visto la historia, mirá vos. ¿La habíamos visto? Sí, entonces bueno, lo pasamos rápido, un poco la evolución. Igual no me acuerdo. Parece que fue ayer, en 1960. Nada, cada uno hacía lo que quería con el chupete, ¿no? Claro. Cada uno hacía lo que quería y se conectaba como podía con su propio equipo. Y después empezamos a normalizar. Y bueno, marqué algunos hitos, pero no los vamos a ver ya en las normas, ¿no? Algunos cambios importantes. Estos son los apuntes que están subidos en la página. Esos apuntes están subidos en la página. Así que bueno, tratando de llevarlo para que ustedes lo manejen además. Bueno, este es otro esquema en donde decimos, bueno, dónde estamos trabajando, ¿no? El esquema de arriba es decir, bueno, utilizo la norma realmente con la idea de la comunicación entre dos equipos que están distantes. O sea, nació la serialización por esta necesidad de comunicar equipos distantes y la idea es utilizar un solo canal de comunicación, un solo cable. No pasar todos los bits juntos, sino pasarlos uno atrás de otro. Bueno, nace de esa forma. Y estos son ejemplos típicos de conexión, ¿no? Ya estos ejemplos son trabajando con DTE contra DTE, o sea, utilizar la norma colocando DTE contra DTE. Podría haber más ejemplos, acá está todo orientado un poco a la computación, pero ustedes pueden pensar en un DTE contra un PLC, en una estructura de control de procesos en un tren de laminación, o sea, pueden pensar en todo tipo de ejemplos donde van a encontrarse con esto. Creo que hoy muchos PLC siguen trayendo los conectores RS232, siguen trayendo. Hoy los equipos de comunicación, por ejemplo, para programar un switch, un router o equipos de comunicación siguen trayendo el conector RS232. Y si no, bueno, hoy se puede adaptar. O sea, ya hay una estructura con el USB, que es un tema que también vamos a ver. Bueno,
Sí, esto lo imagen conocida por más de uno. Nah. Un poco ahí estamos hablando de la norma y estamos diciendo que dentro de las especificaciones mecánicas utilizamos conector de 25 pines o 9. La época de la PC, año 80, también parece que fue ayer, nace la PC personal. O sea, cuando dijeron la computadora personal, fue un gran boom, ¿no? Porque antes las computadoras estaban ya, y si alguien tenía posibilidad de trabajar con computadora porque trabajaba en alguna cuestión con datos, un banco, cosas así, pero el resto no veía la computadora en ningún otro lugar y después de repente en el año 80 o sea, en realidad ha habido, esa época fue bastante fuerte porque aparecen las Mac, o sea, la Mac hoy se llama Mac, hay Radio Shack y una serie de empresas, pero bueno, lo más notable fue el impacto de la PC de IBM, porque de alguna manera sacó todos sus circuitos al público para decir, bueno, quien quiera hacer algo compatible con IBM, lo puede hacer y le damos la oportunidad que la gente en su casa tenga una computadora personal, o sea, que lo pueda tener para él, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué vino todo esto? A que en ese momento aparece el conector, se cambia el conector de 25 pines a uno de 9, porque de esa manera se podían poner en la computadora varios conectores de comunicación RS232. Se llegó a tener estructuras en donde una computadora personal considerada de esa época, con un 8286 como procesador principal, Intel, podía tener hasta terminales, ¿no? Evolucionan cosas como los Unix, los parecidos, ¿no? Los Xenix, aparece el Linux. Toda esa es una época bastante movida, digamos, de la informática. Y bueno, y se lograba casi con una computadora personal tener esa arquitectura clásica de tener un host y terminales. El host era una computadora personal un poco más potente y los terminales podían ser otras computadoras personales más pequeñas o agregar los terminales. O sea, fue evolucionando bastante movida la cosa, ¿no? Bueno, aparece ese conector de 9 pines y bueno, claro, ahí empezamos a tener algunos temas, ¿no? Ya vamos a ver las señales, pero de hecho que esta simplificación de 25 a 9 implicó perder un montón de señales, ¿no? Lo más drástico, digamos, fue el hecho de que este conector no tuvo la capacidad de trabajar en comunicaciones sincrónicas. El anterior tenía posibilidad de trabajar en sincrónico y en asincrónico, porque entre todas las patitas que tenía tienen los relojes, ¿no? Para poder acompañar la señal. Hicimos una gran división entre lo sincrónico y lo asincrónico. El sincrónico necesita que el reloj esté al lado, lo acompañe, para sincronizar los bits en la serialización. El asincrónico no lo necesitaba. Entonces, bueno, ese cambio de conector genera una pérdida. Se dejaron algunas señales de datos y algunas de control, y los relojes de temporización se perdieron, no se pudieron usar, porque no había más patitas, ¿no? Igual, bueno, ya para esas aplicaciones andaba bien, no necesitaba ese conector. Pero bueno, prácticamente todas las señales tienen un nombre, pero hay una buena cantidad que son secundarias, están definidas de alguna forma por la norma, y algunas fábricas, algunas empresas asignaron después, a las que no tenían asignación, le asignaron algún nombre o alguna señal. Pero bueno, ahí está un poco para... La idea de la imagen es ver el tipo de conector a nivel de hardware, los nombres de las señales, y lo que no decimos acá es a nivel eléctrico, como en la norma. Pero lo vamos a ver en la próxima norma. ¿Qué está corriendo? Ahí está. Bueno. Yendo concretamente a la especificación eléctrica de la norma, vamos a decir que la norma RC232C o la B24/28 utiliza lo que llamamos una tensión simple, no es una norma balanceada. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos una señal de masa, referencia de todas las señales. Y entonces las señales están todas referidas a masa, y
lo contrario sería balanceado, significa que tendríamos dos señales que no están referidas a masa, sino simplemente llevan tensiones complementarias. Cuando una está en 1, la otra está en 0. Grandes rasgos, ¿no? Cuando una está en 10 volts, la otra está en menos 10 volts. El receptor que mide la diferencia. Y como mide la diferencia, no importa si está referido a masa. Yo puedo tener más 10 volts, menos 10 volts, puedo tener un ruido eléctrico encima, sube todos los potenciales, pero el receptor no mira los potenciales respecto de masa, mira los potenciales entre ellos. Al mirar los potenciales entre ellos, limpia el ruido, por así decirlo, ¿no? Entonces esa es un poco a grandes rasgos la gran diferencia, ¿no? La RC232 trabaja en tensión simple, o sea, ya podemos empezar a pensar que es un poquito más propensa a ser invadida por el ruido eléctrico. Las distancias que se permiten a través de la parte eléctrica entre 15 y 30 metros, dependiendo del cable utilizado, y es una norma que llamamos punto a punto, es decir, hay un transmisor contra un receptor. No tenemos un transmisor y múltiples receptores, no tenemos múltiples transmisores y múltiples receptores, como podría ser en algún caso deseado. Vamos a ver que hay normas que sí lo admiten. Y en el orden de los 20 kbps es la velocidad que admite la norma. Un poco estos son las características generales de las especificaciones eléctricas. Tensión simple, no es balanceada, las distancias en el orden de los 15 a 30 metros, y es una señal, una estructura de comunicación que es punto a punto. Un transmisor hacia un receptor. Un poco eso se esquematiza en este esquemita de acá. Cuando ustedes lo vean por ahí dibujado, podemos decir que la norma trabaja de esta manera: transmisor y un receptor. En un sentido, vamos a ver que hay posibilidad de transmitir en sentido contrario. Bueno, estos dos esquemas más o menos dicen lo mismo, pero están vistos desde dos puntos de vista. Acá estamos hablando de los datos y el control, y acá estamos hablando del transmisor y el receptor. El transmisor, la norma establece que entre más 15 voltios más 5 volts es lo que llamamos un cero lógico a nivel de datos, es lo que llamamos el espacio a nivel de datos, y es lo que llamamos activado desde el punto de vista de una señal de control. Como estas tensiones aplican a todas las señales que vamos a trabajar en la norma, a todas, o sea, en cualquier parte del conector que yo mida, voy a tener tensiones que están en esos rangos. Ya sea señales de datos, o sea, los bits serializados, los relojes o las señales de control. Por eso es que un poco dicen varias cosas en el mismo casillero. O sea, el cero lógico, en cuanto a una estructura de datos lógica, espacio, en cuanto al nombre tradicional que ha tenido las señales de serie, y activado en cuanto a si se tratara de una señal de control. Después hay una zona indefinida, o sea, si hubieran tensiones en este valor en el transmisor, está roto, está quemado. O no es la señal de transmisión, no es una señal de salida, sino que una señal, posiblemente es una señal de entrada, o está quemado. De menos 5 voltios a menos 15 voltios es lo que llamamos el 1 lógico, desde el punto de vista de señales lógicas, la marca a nivel de comunicaciones, y desactivado desde el punto de vista de las señales de control. Eso es lo que vemos en el transmisor. El receptor, como justamente recibe la señal que viene desde un transmisor, más o menos la nomenclatura es la misma, lo único que notamos es algunas pequeñas diferencias. Más 25, más 3, menos 3, menos 25. Esas pequeñas diferencias tienen que ver con el hecho de que el receptor de alguna manera tiene que tener un rango un poco mayor para poder recibir señales que podrían tener una caída de tensión, por ejemplo. Típico. Entonces, de alguna manera se le da un margen mayor al receptor para que pueda recibir un poco más, o sea, para que no se note tan marginal. Si nosotros decimos más 15 y más 15 de este otro lado, y la tensión se cae un poquito, bueno, si cae un poquito estamos dentro del rango, pero podría ser que viniera más grande y se podría romper el receptor. O sea, por eso es que tiene esta pequeña diferencia en cuanto a los límites del receptor. Está preparado para recibir un ancho mayor. Por supuesto sigue siendo indefinida la zona del centro, ¿no?
si viene algo en esos niveles, no tiene cómo interpretar si es un 1 o un 0 lógico, si es una marca o un espacio, si es un activado o un desactivado, si se trata de una señal de control. Bueno, lo mismo estamos... este esquema más o menos dice lo mismo, nada más que acá hemos separado entre funcionalidad de datos y funcionalidad de control. Y entonces decimos 0 lógico, 1 lógico para los datos. Y decimos entre qué rango tendrían que venir, o estar, sería para el transmisor. Y acá decimos para el control, activado o desactivado, trabaja con esta tensión. Lo típico, la práctica, las computadoras tienen en general, para otras funcionalidades, más o menos 12 voltios en su fuente. Y entonces se usan más o menos 12 voltios que está de ahí. Así que en general, las computadoras que tienen el RS232 no mide, no va a encontrar 25 volts ni 15 volts, va a encontrar 12 y menos 12, típicamente. Porque aprovechan otra fuente que ya están dentro de la máquina para otros usos, y bueno, esa es la tensión con la que alimentan los transmisores. Los receptores respetan esto, por supuesto. Si viniera más, lo va a recibir igual. Así que bueno, un poco ese es el Tengo una pregunta, ¿podrías explicarme? Yo no entendí bien la parte de balanceado y no balanceado. ¿Qué significa? Bueno, yo puedo trabajar entre dos elementos. Tengo la masa que los vincula, que será un cable o lo que sea, y tengo la señal que es la señal de datos, de control, reloj o lo que sea. Yo cuando lo mido respecto de esta masa. Eso es no balanceado. Eso significa no balanceado, significa que tengo una referencia de masa. Yo podría tener la misma referencia de masa, pero podría tener dos señales y complementarias entre sí. Cuando una va a 1, la otra va a 0. Lógico. O no lógico, no importa. A 1 o a 0. Cuando una va a 1, la otra va a 0. Si yo mido en el receptor respecto de masa, voy a ver ese que va arriba y el otro que va abajo. Hasta ahí está bien. La señal sigue bien. Ahora, ¿cuál es la gracia de que sea balanceado? Si yo le agrego un ruido a eso, ¿qué va a pasar? La que va a 1 se va a ir a 1 más un cierto valor de tensión. La que va a 0 va a estar en 0 más un cierto valor de tensión también. Entonces es muy posible que el receptor no detecte bien, por lo menos esa que tendría que estar abajo y se fue arriba por ruido, no la va a detectar bien. Porque la va a entender mal, va a entender como que es un 1 posiblemente. ¿Cómo resuelvo eso? Yo no miro respecto de masa, sino que miro la diferencia entre las dos. Si miro la diferencia entre las dos, normalmente estos dos posibles cables de una línea balanceada van a ir juntos. Si hay un ruido eléctrico, campo electromagnético, arrancó un motor o algo cerca de los cables, el ruido va a subir el potencial posiblemente de los dos cables. Si subo el potencial de los dos cables, a nivel masa veo que los dos se fueron a otro valor. Pero si los mido entre ellos, no, porque el ruido lo afectó a los dos cables en la misma proporción. Entonces, si mido diferencias, mido siempre uno está en alto y el otro está en bajo. Ese es un poco el concepto. Claro, le da mayor inmunidad al ruido. Hay muchas otras alternativas para resolver ese problema del ruido, pero esa es la mejor, digamos. Soportar ese tipo de estructura. O sea, sobre todo cuando nosotros hablamos de ambiente industrial, y no tan industrial. Estos elementos, con los balastos, las bobinas que tienen, si yo pasara un cable por arriba del cielo raso, lo pasara de acá para allá, seguramente lo mido en la punta voy a encontrar cualquier cosa. Porque estos elementos generan una onda electromagnética elevada, en 50 ciclos, más armónicos, más qué sé yo cuánta cosa más, y se le suman al cable. Seguramente si mido del otro lado voy a encontrar niveles de ruido muy elevados. Una señal balanceada posiblemente resuelva todo ese tipo de problemas. Sí, te van a decir, sí, pero los voltios están. Sí, los voltios están. Seguramente el receptor tiene que estar preparado para soportar individualmente en cada una de las entradas esos valores de tensión elevados, ¿no? Es lo que se llama rechazo a las tensiones muy común. O sea, sí. Perdón, esos valores no son los 25 volts que dice la norma como máximo. Eso dice la norma para entender la señal. Ahora, seguramente el receptor debe estar preparado para recibir 200 volts, por ejemplo. Pero, de hecho, 25 para arriba los debe interpretar igual. Una cosa, digamos, es lo eléctrico, digamos, todo lo que le agregue yo al circuito eléctrico para que se soporte los ruidos del eléctrico y todas las demás cosas. Y otra cosa es lo que nos dice la norma, tiene que ser así. Esto lo tenemos que
aceptar, ¿no? El receptor, si no acepta estos campos, no está en norma. Típico decir, ¿qué pasó? Y no está en norma. Y ahí zafamos de todos los problemas. La culpa de... La culpa es de la norma. Esto, de alguna manera, un poco es a modo simplemente de comparar las dos normas para ir llevándolas, porque siempre vamos a encontrar eso, ¿no? El cartelito. Este es 24. Entonces no es 232. Sí, es 232. Porque se pusieron alguna vez de acuerdo las dos grandes generadoras de normas. Así que bueno, un poco esta imagen lo que hace es de alguna forma ver cómo nombra a las señales cada una de las normas, ¿no? De hecho, en la EIA, la RC232, se define con letras. Cada señal inicia con una letra que tiene que ver si se trata de una señal de masa, una de datos, una de control, una de tiempo o una secundaria. En cambio, la C6 y TB24 normalizó poniéndole números y de corrido para colmo, así que uno puede encontrar que un mismo número, o sea, no un mismo número, sino puede encontrar un mismo número en varias normas. ¿Por qué? Porque representa lo mismo a nivel de funcionalidad. Representa lo mismo, cumple con los mismos valores de tensión, de corrientes, de la misma clase. Y entonces vamos a ver que ese mismo número está repetido. Incluso vamos a ver algunas otras normas comparativas y vamos a ver que aparece el mismo número con otras normas. No, vamos a poner a investigar y a meternos adentro por qué, pero seguramente es porque tiene que ver con lo mismo. La C6DT medio como que maneja esto así, ¿no? A medida que se fue asignando números, se fueron asignando y chao, no tuvo una relación. En la otra se designó por distintas características. Bueno. Esta parte, si quien quiera se puede dormir, no hay ningún problema, porque aquí en adelante esto de alguna forma es un poco aburrido, pero bueno, vamos a tratar de entender 2 o 3 patitas más o menos bien, en profundidad, qué sé yo, y después las demás vamos a pasar un poco más rápido. Y como digo, si quieren se pueden dormir sin ningún problema, porque va a ser tan aburrido. ¿Y qué podemos esperar de las normas? ¿No? Es como si uno agarrara el Código Civil y se pone a leer. Claro. Tanta cosa y llega un momento a decir, ¿para qué esto? Pero que sé, para los abogados es genial. Bueno, yo más o menos he tratado de ordenar los fines más utilizados en la mayoría de los casos, y por supuesto los que no se utilizan tanto los voy a ir dejando al final. Y la idea es esquemática, todas las imágenes son parecidas. De alguna manera estamos definiendo dentro de las funcionales lo que significarían las masas, por ejemplo. Las masas, bueno, hay 2 masas en la norma. Lo que llaman el protective ground o masa de protección. Es la masa de la tercera patita de los enchufes que nosotros conocemos. Es la protección de la persona. Claro, es el chasis, es la protección humana. O sea, para que yo si toco el equipo no me preocupo. Entonces, la carcasa está puesta a la patita de la tercera patita y va a más. Eso sí. Existe como señal en la norma, es el pin número 1 del conector de 25 pines. En EIA se le llama A, C6DT la 101. Le he puesto las direcciones, o sea, de dónde para dónde, ¿no? Dónde está el transmisor y dónde está el receptor. En la masa, por supuesto, no hay ni transmisor ni receptor, es un vínculo. Y es eso, vínculo de protección contra el choque eléctrico, el cable a tierra de los equipos. O sea que yo encuentro en el RC32, el pin número 1 es el cable de protección. Por supuesto no está ese pin en el conector de 9 pines porque no se prevé. Directamente, como se sacaron un montón de señales, típicamente si se quiere se interconecta por afuera, o sea, se suelda un cable de blindaje entre la carcasa de un conector y la del otro, y tenemos el mismo efecto. Si están los equipos enchufados en la misma zapatilla como acá, por ahí no pasa nada, no hace falta siquiera. Ahora, no siempre pasa eso. Si decimos que podemos tener hasta 30 metros, y es posible que un equipo esté enchufado acá y el otro allá, y no sabemos si las dos masas son las mismas. Si tiene masa alguna vez y el otro no la tiene.
Ahí ese cablecito que se soltó la fichita. Claro, está en la carcasa, pero si yo no le pongo un cable que vincule, no puedo vincular los dos equipos. Entonces este está a una masa y el otro está a la otra masa, Y yo podría tener diferencia potencial. Es muy normal que en las instalaciones eléctricas el potencial de tierra no sea el mismo en toda la instalación, porque las jabalinas están en un lugar y los cables tienen resistencia. Entonces, bueno, en algún lugar puede quedar, y en algunos lugares se lo sacaron, se desconectó, se olvidaron de ponerlo y no tenemos más. Igual yo me acuerdo haber visto en los Centronics que tenían el chasis, o sea, la malla Claro, soldada al chasis soldada de los dos lados. Claro, esa era la impresión, ese era un cable paralelo. Sí, Pero así todo le mandaban la carga. Lo ponían. Sí, era muy normal. pero no dio en el pin 1, digo. Claro, O iban dos señales. No, es de paralelo para impresora. Y no, Ah. es de No, en versión serio. superior. Ah, ok. Estamos en Está bien, claro. La otra masa que hay es la que Para llamamos tonto, signal para no ground y es la masa de referencia. O sea, es la masa de referencia a la que están referenciadas todas las demás señales. Claro. Datos y control. En el 25 pin es el pin número 7 y yo puse entre paréntesis qué lugar ocupa en el 9 en la computadora que viene. Claro. Ese sí va porque esa es la referencia de las señales. O sea, Claro. estamos hablando de que las señales tienen más o menos un cierto valor y bueno, tiene que... los nombres que tiene, también no tiene dirección definida y es la señal de referencia fuente